Bueno, estamos hablando entonces de cómo se distribuyen las pesquerías en Argentina. Y dijimos, bueno, lo que más se pesca son los peces, seguidos de los crustáceos y finalmente de los moluscos. Bueno, ahora, dentro de estos grupos, ¿cuáles son las especies que más se pescan? Bueno, la especie digamos, de crustáceo más pescada es el langostino, ¿sí? Mientras que de moluscos es el calamar, y de los peces la merluza, ¿sí? Fíjense que el langostino, tanto el langostino como el calamar, representan el 97 y el 99% del total de capturas de ese tipo de organismos, ¿sí? Entonces, en general es todo langostino y es casi todo calamar cuando hablamos de moluscos y de crustáceos. Un pequeño porcentaje se dedica a otro tipo de moluscos y otros tipos de crustáceos. En cambio, lo que pasa con la merluza, que la merluza, digamos, del total de peces que se sacan en Argentina, representa un orden del 70% aproximadamente de la cantidad de peces que se sacan, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las especies más pescadas en, en Argentina? Bueno, la merluza, el calamar perdón, sí, el langostino y el calamar, ¿está bien? Entonces, ¿cuáles son las tres veces más, perdón, las tres especies más pescadas? Repito, la merluza, langostinos, calamar. Bien, en este gráfico de acá se puede identificar los distintos puertos en los cuales se descargan o se desembarcan las pescas que estamos teniendo en nuestras aguas. Fíjense, Mar del Plata es el principal puerto de Argentina. Y principalmente lo que se desembarca en Mar del Plata es la merluza y el calamar. Después tenemos a Puerto Madryn como el segundo gran puerto, para decirlo de alguna forma, pero fíjense, este círculo es un círculo que habla de la proporción, ¿no? Es decir, este círculo es bastante más grande que este otro, implica que los desembarques en Mar del Plata son muy elevados en relación a lo que ocurre en Puerto Madryn. Pero Puerto Madryn a su vez es más grande que el desembarco que ocurre en Puerto Deseado. Nosotros estamos por acá, como la Rivadavia, ¿sí? Fíjense que tiene un desembarque mucho menor. El puerto de Camarones, que también allí ocurren ciertos desembarques. Habría que actualizar y ver si ahora cómo está esto en la actualidad, pero bueno, esto es de 2015. Esto es medio variable, ¿sí? En Caleta Paula, en Caleta Olivia, ¿sí? Hay como otro puerto importante. Pero bueno, gran proporción de lo que se desembarca en el puerto de Mar del Plata no es pescado en las aguas bonaerenses, sino que es pescado en aguas patagónicas, que es donde están los principales lugares en los cuales se pescan las especies de interés comercial. Por otro lado, el recurso marino en general tiene otra dimensión que no es solamente la pesca y la acuicultura, sino que también tiene que ver con la posibilidad de hacer actividades de recreación o de turismo, como puede ser observar el mar, observar distintas especies que habitan los litorales marítimos en Argentina, en particular, digamos, como pueden ser las colonias de pingüino, lobos y elefantes marinos, las orcas, como en Punta Norte, allá en Península Valdés, ballenas, o sea que también tiene un montón de atractivos desde el punto de vista paisajístico y desde el punto de vista turístico, ¿está bien? Entonces, esta es otra utilización que se le puede dar al mar, para decirlo de alguna forma, que es más de índole recreativo. Bueno, siguiendo con el tema de la pesca, que es la industria más desarrollada en términos marinos en Argentina, eh, vamos a hacer una serie de definiciones que nos van a permitir abordar mejor este tema.
La primera definición que hay que tener en claro es lo que se denomina el arte de pesca. El arte de pesca es el método que se utiliza para poder extraer o pescar la especie que yo quiera sacar. ¿Está bien? Es como yo hago la extracción de esa especie, de qué me valgo y qué tecnología y qué forma uso para esa pesca. Entonces, existen diferentes artes de pesca de acuerdo a la especie que yo esté queriendo sacar. Por ejemplo, este de aquí de la izquierda pueden ver que un barco lo que hace es tira una línea que está totalmente, disculpen, que está totalmente bollada. Estos redonditos acá son boyas, y a su vez hay otra línea que va por debajo que está llena de anzuelos. Estos anzuelos a su vez portan carnadas, entonces los peces van, comen, y después el barco recoge este gran espinel, para decirlo de alguna forma, pues esto se llama así, un espinel es una línea con anzuelos, eh, y va recogiendo todas las capturas que va teniendo en su línea, ¿sí? Esta es una forma de pescar. Otra forma de pescar son a partir de lo que se denominan las redes de cerco, como puede ser esta de acá, donde lo que ocurre es que a veces operan dos barcos, a veces opera uno solo, a veces opera uno a remo y el otro, depende un poco de la escala, pero básicamente lo que hacen es armar una especie de U, que se forma una especie de pared hacia el fondo marino, si se alcanza a ver bien ahí, y las poblaciones de peces quedan eh, retenidas en esta gran pared. Después este barquito se junta con este otro, y después queda, fíjense en la derecha, queda como un círculo y todos los peces encerrados en el interior. Entonces empiezan ¿cómo es? A tomar la red, a cobrar, se llama en el lenguaje, a cobrar la red a través de algún tipo digamos, de mecanismo. Puede ser un guinche, que es como una grúa en la cual empieza como a tirar de esa red y va achicando cada vez más este rulo, y las poblaciones que queden las poblaciones no, la cantidad de peces que queden acá encerrados van de a poco siendo descargados en la cubierta. ¿Mm? Otra forma de hacerlo es a través de una red de arrastre, que es la que se ve acá arriba, a partir de la cual la red va como en movimiento, agarrada a un barco en superficie, y va arrastrando eh, y va capturando los peces que queden en este trayecto de acá, ¿no? Entonces los peces van ingresando a lo que se denomina el copo de la red, que es la parte más distal o la más distante, digamos, de la embarcación, y que se arma en una forma de cono, ¿sí? Entonces los peces van ingresando y después ya no pueden salir porque esta red está siendo como tirada. Y otro tipo de formas de artes de pesca pueden llegar a ser, existen muchísimos, yo les nombro los principales, y después vamos a hacer hincapié en los fundamentales que son utilizados acá. Son las trampas, ¿sí? En los cuales lo que se hace es se tira una trampa, y en esa trampa la especie que yo quiera capturar entra a la trampa y por algún tipo de mecanismo no puede volver a salir. Entonces, estos son los grandes métodos que se son utilizados. Existen, repito, una gran diversidad en función de la especie que estemos pescando y del ambiente en el cual estemos pescando. Otros tipos de arte de pesca son las denominados a través de un buceo con narguil, que es como los buceadores van nadando, digamos, sobre el fondo marino o el ventos, la zona bentónica, y llevan colgados una bolsa de red o salabardo, y adentro de esa bolsa de red van capturando y van poniendo, digamos, adentro lo que quieran lo que quieran pescar. Por ejemplo, en esta foto de acá de arriba se ve los bancos de vieiras, ¿sí? Y el buzo que va con su bolsita juntando las vieiras que pasan a su camino. Y así se pescan una gran diversidad de moluscos como estos de acá, que son moluscos bivalvos, como también se pueden pescar los mejillones, se pueden pescar también caracoles, y una gran diversidad de organismos que están apoyados sobre el fondo del mar, almejas, ¿sí?
Y después, bueno, como yo les mencionaba hace un rato, la posibilidad de que la región que queda descubierta en la baja marea, también existen pescadores que son pescadores recolectores, se denominan, que van con diferentes herramientas y van sacando los organismos que quedan como fijados al sustrato, como pueden ser los mejillones, por ejemplo. Y bueno, acá el arte de pesca es muy diversa. Acá se ve, por ejemplo, una especie de rastrillo, ¿ven? O raño. Es como un rastrillo que barre o que va como rastrillando el fondo y va juntando en esta especie de jaula, digamos, que tiene un poquito más arriba, y va sacando la especie que yo quiera ir sacando, ¿sí? Fíjense que acá, bueno, la recolección es mucho más artesanal. Bien, después vamos a pasar ya a describir un poco las especies que son más pescadas en el mar argentino. Entonces, una de las grandes estrellas de todo esto es el calamar. La especie de calamar pescada es el Ilex argentinus, ¿sí? Que usualmente se pesca en aguas más de tipo profunda. Y en este tipo de, digamos, de infografías que son generadas por este instituto de acá, que se llama Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, o INIDEP, que es un poco el organismo encargado de investigar, entre otras cosas, después vamos a ver con más detalle cuáles son las funciones, las especies que son pescadas en nuestros mares, en nuestro mar, básicamente. Bueno, el calamar es un molusco, ¿sí? Es un molusco cefalópodo. ¿Por qué? Porque cefalo, digamos, o cefa es la cabeza, y los podos, que son los pies, es como que los pies están en la cabeza, ¿sí? Este animal vive, digamos, sí, vive en la región pelágica, ¿sí? Recuerden que estaba la región pelágica y la región bentónica. Ellos viven nadando en la columna de agua. Se mueven a través de un sistema de propulsión que es como una especie de hidrojet, en lo cual toman agua y lo disparan por un sifón con movimientos de tipo peristálticos, que se llaman, como de contracción y constricción, en los cuales expulsan el agua adentro y se van como moviendo por ese mecanismo. La temporada de pesca en general va desde febrero hasta agosto, donde es muy común entonces ir a ver y encontrarse con los buques que operan, que ahora vamos a ver un poquito más cómo es la extracción de estos organismos. Y bueno, básicamente su principales alimentos son microcrustáceos, como se llaman los anfípodos, que son como langostinos pero muy chiquititos, y que están en general como flotando en la columna de agua, ¿sí? Forman lo que se denomina el zooplancton, es decir, aquellos organismos que flotan en la columna de agua y que son de origen animal. Por eso es zooplancton. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Quieren que repite algo? ¿Les quedó alguna duda? No, pues yo ingresé tarde, pero por el momento no. Bueno. Otra cosa a tener en cuenta, y que es muy importante cuando uno utiliza o analiza la sustentabilidad de los sistemas pesqueros, tiene que ver con lo que se llama el ciclo de vida de la especie que yo esté pescando. El ciclo de vida es como el tiempo o las diferentes formas que va tomando el organismo que yo que estoy estudiando a lo largo de su vida. Es decir, así como nosotros tenemos un ciclo de vida que va desde la fecundación, primero claro, la fertilización, la fecundación, el embarazo, el parto, la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez y la muerte. Bueno, estos organismos pasan por los mismos ciclos que tienen otras connotaciones, digamos, pero
básicamente que lo que permiten es ver un poco, bueno, en cuánto tiempo se desarrolla este animal hasta llegar a lo que se llama la talla mínima de captura, que es la talla más chica a la cual yo puedo capturar estos organismos. ¿Cuánto tiempo tarda este animal desde que es concebido, para decirlo de alguna forma, donde es producido por el macho y por la hembra a través de un acto reproductivo? ¿Cuánto tarda este animal en llegar hasta esa mínima talla como a la cual yo la puedo llegar a pescar? ¿Está bien? Y a partir de ahí también hay animales que puedan vivir, que son anuales, que viven un año, hay animales que son bianuales, hay otros que viven muchos más años, ¿sí? Entonces, si yo entiendo cuál es el tiempo de vida de estos organismos, también puedo administrar de alguna forma su pesca, ¿sí? No es lo mismo un animal que se tarda en desarrollar, no sé, 10 años o 7, que uno que se desarrolla en 1 o 2 años, ¿sí? Fíjense, en el caso de los calamares, son animales que tienen un ciclo de vida bien corto. Significa que entre que nacen y que mueren pasa poco tiempo, alrededor de un año, ¿sí? En el caso de los calamares es un caso medio particular porque son animales que se llaman semélparos, es decir, animales que luego de reproducirse mueren, ¿sí? Es una de las características que tiene el calamar. Pero bueno, básicamente, antes de que llegue este periodo de reproducción, lo que ocurre es que en términos de un año, el animal estaría llegando a uno, fíjense ahí la infografía, dice 39 centímetros de largo, es decir, es un animal importante que, digamos, cuyas utilizaciones pueden ser todo lo que se llama el tubo, que sería como una especie de lo que se llama el manto en realidad, que es lo que nosotros consumimos en forma de rabas. Cuando uno corta el manto acá, estaría, digamos, consumiendo las rabas, y si no, todo lo que es la parte de los tentáculos también, ¿no? Y bueno, algunos utilizan todas las partes del calamar, salvo las vísceras, bueno, que son descartadas en general. Bueno, entonces, cuando nosotros hablemos de una especie, vamos a hablar también de la forma en la cual se pesca. En este caso, el arte de pesca o la flota, perdón, es decir, la flota, los barcos que lo pescan, se llaman buques poteros. ¿Por qué se llaman buques poteros? Porque el anzuelo que es utilizado, o el arte de pesca que es utilizado para la extracción de los calamares, se llaman poteras. Las poteras son estos anzuelos que figuran acá, arriba a la derecha, que están conformados por un cuerpo y una corona, ¿sí?, de dientes o de anzuelos, que lo que hace es, esta corona rodea todo digamos, el anzuelo, y lo que hace es pinchar o capturar a los calamares que se acercan a la potera, por el efecto de que esta potera tiene un color que le llama la atención, ¿sí? Entonces, los calamares, la pesca de calamar es famosa porque se utiliza o se hace con barcos que están equipados con grandes reflectores. Fíjense este barco de acá, que es un potero, tiene un cinturón, para decirlo de alguna forma, que se encuentra en la cubierta, que irradia luz. Entonces de noche se ve así. Fíjense que de noche los barcos iluminan en la superficie del mar, que a su vez penetra en el agua, y digamos, de estas bandas, es decir, de este lado del barco, cuelgan numerosas líneas con las poteras enganchadas. Entonces los calamares van atraídos por la luz, y los anzuelos estos los enganchan y los sacan. Ustedes después van a ver, que va a ser parte de la tarea que van a tener para poder completar la parte práctica, un video que va a hablar un poco mejor, en mejor detalle, y van a poder ver un poco cómo funciona esto en la práctica, viéndolo como cómo funciona en un video, ¿está bien? Pero bueno, sepan esto, que la pesquería del calamar se hace a través de buques poteros, que digamos, el anzuelo utilizado se llama las poteras, y que es muy común, no, es
utiliza la reflexión de luz en la superficie del mar para poder atraer a los cardúmenes y de esta forma poder pescarlos, ¿sí? Entonces, esta imagen ahora cada vez más conocida, donde se puede ver una imagen satelital nocturna, y los puntos en amarillo son las ciudades que se encuentran en el continente. Supónganse acá, que yo, esto es Buenos Aires, por acá está Comodoro, ¿sí? Por acá capaz que está Las Heras, bueno, habría que ver, estudiarlo con mayor detalle, pero se ve que hay en la superficie del mar, justo digamos sobre el límite del talud, se ve que hay también numerosas luces. Estas numerosas luces son las flotas poteras que se encuentran pescando en el límite, ¿sí? En el límite donde se encuentra estas especies, esta especie de calamar. Entonces, literalmente se forman ciudades, ¿sí?, en el mar, que hasta son captadas por los sensores remotos de las imágenes satelitales. Es muy impresionante ver las fotos para que aquella persona que nunca haya visto, después googlee y fíjese que la cantidad de luces que se generan en el mar y la cantidad de barcos que están irradiando la superficie del mar para poder pescar. Bien, ¿hasta acá alguna duda con el tema de calamar? ¿Dudas, No, consultas? ninguna, Tomás. Lo único que me dio hambre. ¡Ja! Bueno, estamos complicados. Una buena rabas con cerveza. Yo estoy tomando. A mí la consulta que tengo para hacer es si esto que se produce, o sea, lo que el calamar, digamos, ¿se destina a la exportación o es al consumo interno? Porque yo no como calamar frecuentemente, no como rabas frecuentemente, pero no Claro. sé, capaz que sí. No, la gran producción de calamar está volcada al mercado externo, digamos. De todas maneras, existe consumo en Argentina, pero estos barcos que operan y digamos que pescan el calamar, justo como están acá, en esta zona que yo al comienzo de la clase les había comentado que era la zona económica exclusiva, que es como el límite que es de nuestra jurisdicción. Muchos de estos barcos que están operando acá están como en el límite entre entrar en nuestro territorio y no. Entonces muchos son de bandera extranjera, ellos pescan y se los llevan, y después hay muchos que son de bandera extranjera también, pero que nosotros les damos los permisos de pesca, y que por su característica son barcos que se llaman barcos factorías o congeladores, que lo que hacen es desarrollar todos los productos, o, ¿cómo decirlo? Ellos pescan y procesan todo el producto a bordo. Después declaran lo que pescan y lo exportan, ¿sí? Hace el mismo circuito. Entonces, en general, el mercado externo es el más desarrollado en este tipo de pesquería. ¿Está bien? Bueno, vamos a otra gran vedette, o gran, no sé cómo sería el masculino de la vedette, pero el langostino es otro de los grandes de las especies más pescadas en Argentina, sobre todo porque tiene un alto valor comercial. La especie que nosotros pescamos se llama Pleoticus moyeri o moleri, eh, que bueno, tiene una distribución geográfica que bueno, abarca todo el litoral, que llega hasta el sur de Brasil, pero bueno, las áreas de mayor pesquería están concentradas en el Golfo de San Jorge, en las aguas exteriores del Golfo de San Jorge, en la parte de una región cercana a lo que es Rawson y demás, y después hay otro caladero, ahora vamos a ver de qué se trata eso, que se encuentra cerca de Península Valdés. Pero bueno, básicamente la gran pesquería de langostino ocurre en aguas de Chubut y de Santa Cruz. La pesquería del langostino se desarrolla también desde marzo a octubre. A partir de ahí entra en una especie de veda donde está prohibido la pesca, digamos.
Y, digamos, esto de alguna forma, el Golfo San Jorge, que es el golfo donde nosotros estamos, acá en Comodoro Rivadavia, es un sitio donde se desarrolla la parte de la reproducción de los organismos en el sur, que está básicamente determinada por la Bahía Mazaredo, que es un lugar donde en general los langostinos machos y la hembra se cruzan. Luego esas larvas, digamos, que se generan en ese cruce, digamos, van viajando a través de una deriva de las corrientes que hacia el norte, y después vuelven en su ciclo de vida, digamos, son pescadas y algunas vuelven nadando o a través de las corrientes, pero básicamente nadando, vuelven al sur digamos, del Golfo San Jorge a cumplir su ciclo de vida y otra vez a reproducirse. Bueno, estos también son de hábito de tipo bentónico, es decir, viven como apoyados y puedan nadar cortas distancias, pero están siempre vinculados al fondo marino, ¿sí? Y bueno, se alimentan también de gusanos de mar que se llaman poliquetos, algunos moluscos bien pequeños y también de microcrustáceos, que son crustáceos bien pequeños. O sea, esto es un crustáceo grande, para decirlo de alguna forma. Imagínense un langostino, pero de un tamaño muy micro, digamos, que, qué sé yo, que entraría como, no sé cómo decirlo, menos de 1 centímetro, para decirlo de alguna forma. Bien. Bueno, en cuanto a lo que es los langostinos, que son también otra de las especies más pescadas en el mar argentino, la flota que se encarga de la pesca se llama la flota tangonera. No es porque baile tango, sino porque se basan en los tangones. La flota tangonera, entonces, se basa en pescar el langostino, y la estructura utilizada son estos barquitos de acá, fíjense, ¿sí? Son en redes de arrastre, pero que a diferencia por ahí de otras pesquerías, lo que ocurre es que estas redes de arrastre están sostenidas por estos dos travesaños que están perpendiculares, ¿sí? ¿Ven? Y que sujetan, se llaman tangones estos travesaños de aquí, y que sujetan los extremos de la red. Entonces, la red va enganchada acá y acá, y ahora ya esta red está metida dentro del barco, ¿sí? Pero si no, a medida que el barco va avanzando, esta red se despliega y va capturando los langostinos. Cuando la red ya tiene cumplió, digamos, con su objetivo de capturar, va siendo como remolcada por unas poleas que están aquí, y va siendo como agarrada y llevada a la cubierta por la parte trasera de los barcos, o la popa, como se denomina, ¿sí? Y aquí vemos como el copo de la red, que es la parte final, está cargada de langostinos. Fíjense cómo en la cubierta de los barcos se llena absolutamente de langostinos, y acá se ven otra vez los tangones, ¿sí? Entonces, el arte de pesca utilizada es una red de arrastre que es desarrollada por la flota tangonera a partir de los tangones estos que sostienen la red de arrastre, ¿sí? Esto es lo que es por ahora el tema del langostino. No sé si tienen alguna duda con esta especie. No. Bien, otra especie que es de interés comercial, pero que yo se las menciono porque en realidad en el Golfo San Jorge es importante, pero no a nivel pesquero nacional. Recuerden que las principales pesquerías de Argentina, las pesquerías marítimas, son la merluza, el langostino y el calamar, ¿sí? Pero bueno, otra pesquería importante, sobre todo para nosotros que habitamos acá en el Golfo de San Jorge, es la pesquería de la centolla, que es este organismo de aquí, que también es un crustáceo, tipo cangrejo, digamos, por decirlo de alguna forma, que vive, como yo ya le había explicado, en el fondo del mar, o sea, en la zona bentónica, es decir, camina
¿sí? Y en el Golfo San Jorge desarrolla su ciclo de vida y es pescada por una flota que es la flota centollera, ¿sí? Estos lugares que están marcados en rojo son donde se encuentran poblaciones de centolla que son susceptibles de ser pescadas por alguna flota que opere en ese sitio. Entonces fíjense que en el Golfo San Jorge tenemos una población importante, una población o stock importante de centolla para ser pescado. Y de hecho lo es, ¿no? Es una industria relativamente importante para el Golfo. Ahora, bueno, ¿cómo es el arte de pesca para la centolla? Bueno, el arte que se utiliza es una trampa. ¿Sí? Fíjense, es una trampa o naza, que también algunos la llaman así, que consiste en un aro metálico, ¿sí? Que es tipo una forma de tronco cónica o algunos, no sé, semicircunferencia, si quieren, que en su centro tiene una abertura, el animal lo que hace es trepa por acá o por alguno de los laterales y se mete acá. Se mete porque existe adentro de esta jaula, para decirlo de alguna forma, un cebo. Un cebo es una sustancia o un animal o lo que sea que uno ponga que funciona como atractor para que el animal que yo quiera pescar se meta adentro y después no pueda salir. Entonces estas trampas lo que hacen es que la centolla ingrese adentro de la nasa y luego no pueda escaparse, ¿sí? Entonces después estas trampas son tiradas de un barco y son colocadas en línea en el fondo del mar. Fíjense que acá hay varias. Estas líneas pueden tener bastantes metros, pueden tener desde 100 a más metros. Y en cada interior de estas trampas hay un cebo. Entonces el animal entra, puede ser que entren bastantes, más que una, digamos, porque son como atraídas por ese gran olor digamos, que utiliza el cebo o la carnada, y luego de un tiempo determinado el barco viene, eh, estas grandes líneas son bolladas, como para tener una referencia de dónde están, después viene el barco y empieza a tirar y junta todo este conjunto de trampas, ¿sí? Y va sacando las centollas. Dentro de la práctica también van a tener que ver un video de las pesquerías de centolla que ocurren acá en el Golfo San Jorge, como para que tengan una idea de cómo funciona y qué medidas de manejo son utilizadas para preservar el recurso. ¿Les quedó claro cómo funciona la flota centollera? ¿Y cómo es el arte de pesca? Sí. Bueno, bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito desde la teoría sobre cuáles son los elementos teóricos o elementos que nosotros necesitamos manejar para poder hablar del manejo pesquero y hacer un manejo relativamente sustentable de lo que son las pesquerías, ¿sí? Entonces, cuando uno estudia qué como una especie que yo estoy estudiando, o sea, qué alimentación tiene, cuánto tiempo tarda en crecer, en qué momento del año se reproduce, cuáles son los machos, cuáles son las hembras, cuánto tiempo tarda ese animal a llegar a lo que se llama la talla de madurez sexual, que es a partir del momento en el cual ese animal está preparado para reproducirse. ¿En qué momento del año ese animal tiene que tener algún tipo de veda o algo así como para poder proteger el recurso? Estamos hablando de lo que se denomina la biología pesquera. Es una herramienta de manejo del recurso y que tiene, digamos, como objetivo fundamental realizar una pesca sustentable. Entonces, en Argentina, digamos, los estudios de la biología pesquera, es decir, de la biología de las especies que son pesqueras, la realiza el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero,
el INIDEP, ¿sí? Que opera, básicamente tiene su sede central en Mar del Plata. Ustedes, si alguna vez pueden ir, estaría bueno en algún momento poder hacer un viaje de estudio o algo, pero bueno, lamentablemente con la pandemia y todo es imposible pensarlo. Pero bueno, allá hay un instituto muy grande que se dedica, bueno, a investigar un poco qué ocurre con las especies pesqueras en el mar. A ver si tengo algo acá. No. Bueno, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo dicen, bueno, cómo está la situación pesquera? Básicamente ellos se manejan mucho con las estadísticas que se generan en las capturas de los barcos de pesca, pero a su vez también tienen tienen una flota de barcos de investigación, que se encargan de realizar las campañas de investigación, como se llaman. Las campañas son como momentos en los cuales el barco sale digamos, al mar argentino a tomar muestras para determinar cuál es el estado de las poblaciones de los organismos que son pescados. Entonces, con estas muestras que toman, que lo hacen a partir de una metodología específica, que van a un punto en el cual ellos saben que digamos, se encuentran las poblaciones de los individuos que están queriendo estudiar, ellos tiran las redes, sacan determinada cantidad de individuos y en función de una serie de medidas que toman, van viendo cómo va evolucionando esa población que está siendo pescada año tras año. Entonces, en función de algunos parámetros que ellos toman, como por ejemplo el tamaño de los individuos, van viendo si la población está siendo sobrepescada o subpescada o está en relativo equilibrio. Entonces, en función de esa determinación, es decir, bueno, miren, acá nos estamos zafando o no nos estamos zafando, es lo que después surge de allí lo que se llama las cuotas de pesca. Las cuotas de pesca son la cantidad de pesca que yo puedo extraer de una población objetivo, langostino, calamar, merluza, en este caso, hay muchas otras, pero que yo puedo extraer por año o por temporada de pesca sin atentar el equilibrio o la sustentabilidad de mi población. Las poblaciones de organismos acuáticos, como muchas otras poblaciones de animales y de vegetales, tienen ciclos de recomposición. Es decir, si yo no me